Buenas tardes, queridas amigas. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Hoy tenemos invitada a una mujer brillante, inteligentísima. La voy a presentar solamente por su nombre y ella se va a presentar a sí misma porque tiene mucho que decirnos. Dejo con ustedes a la señora Marisol Peña Torres, exministra del Tribunal Constitucional. Hola a todas, muy buenas tardes. Estoy honrada de estar hoy día con ustedes. Sé que nos acompañan de todos los lugares del territorio nacional. Quiero soñar que estamos juntas desde Arica a Punta Arenas y eso es muy emocionante. Bueno, como dice Rebeca, yo me tenía que presentar, lo cual nunca es fácil, pero les voy a decir cómo yo me defino. Yo soy una mujer chilena como cualquiera de ustedes, perteneciente a la clase media de nuestro país, hija de padres abogados, por lo tanto no es extraño que yo haya estudiado Derecho. Me recibí de abogada en la Universidad Católica y al mismo tiempo empecé a ser profesora de Derecho Constitucional. Y me formé con quien ha sido probablemente el constitucionalista chileno más importante de todo el siglo XX, don Alejandro Silva Bascuñán. Así que tengo una escuela muy importante que ha sido complementada después con todo lo que yo he ido analizando y lo que yo he podido ejercer por mi propia cuenta a lo largo de la vida como profesora de Derecho Constitucional en la Universidad Católica, ya por más de 30 años, y luego a partir del año 2006 como ministra del Tribunal Constitucional, donde estuve 12 años, elegida por la Corte Suprema, ese es el órgano que me designó, y elegida a su vez por mis colegas del Tribunal Constitucional como presidenta del mismo entre los años 2013 y 2014. Tengo el honor entonces de ser la primera mujer chilena que presidió el Tribunal Constitucional. Y créame que ese es un honor que llevo conmigo representando a toda la mujer chilena, a todas y cada una de ustedes. Pero ¿por qué estamos aquí? Estamos porque vamos a enfrentar una etapa crucial de nuestra vida patria, el 25 de octubre próximo, el inicio formal, material, del proceso constituyente a través de lo que se ha denominado el plebiscito de entrada, que es el que, de acuerdo a la reforma constitucional realizada a fines del año pasado, va a permitir que todos los ciudadanos con derecho a voto, vamos a ver que esto no es literal porque no todos van a poder votar, pero en principio todos los ciudadanos con derecho a voto vamos a tener que pronunciarnos acerca de si aprobamos o rechazamos una nueva constitución. Y en esa misma oportunidad, independientemente de que uno vote rechazo, por ejemplo, si esa fuera nuestra opción, vamos a tener de todas maneras que llenar una segunda cédula electoral que nos va a preguntar, ¿usted prefiere que una nueva constitución la haga una convención constitucional mixta o una convención constitucional propiamente tal? La mixta es aquella que va a estar integrada por mitades, por parlamentarios y personas elegidas directamente por el electorado. La convención constitucional propiamente tal, compuesta por 155 miembros, va a ser elegida íntegramente por la ciudadanía. Entonces, yo creo que de cara a este proceso, la primera pregunta obvia es ¿cómo llegamos aquí? ¿O por qué llegamos aquí? Y me parece que en ese sentido se ha hecho común en el debate, en la presentación de diversas ideas, sostener que llegamos aquí como consecuencia del estallido social que comenzó en Chile el 18 de octubre. Personalmente yo no creo que eso sea así. Uno puede volver, y las invito a cada una de ustedes a que vuelvan a repasar a través de internet las pancartas, los letreros de la gente que salía a la calle en esos días, y esos letreros decían educación con mayor dignidad, salud para todos, pensiones dignas para enfrentar la vejez. Por lo tanto, decir que de ahí fluye directa y necesariamente la necesidad de elaborar una nueva constitución me parece que sería, por decirlo menos, una exageración. Por lo tanto, cabe preguntarse cuándo se inicia realmente este proceso que nos va a llevar a definir si
vamos a querer embarcarnos en la aventura de una nueva constitución a partir del plebiscito del 25 de octubre próximo. Mi opinión es que este proceso constituyente se inicia con el acuerdo por la paz social y la democracia suscrito por los representantes de los partidos políticos que están presentes en el Congreso Nacional. Es decir, no es la ciudadanía, no son representantes de la ciudadanía quienes se sientan ante una gran mesa y deciden que la salida a la crisis institucional, como lo plantea ese acuerdo, debe ser mediante la elaboración de una nueva constitución. Para mí, el inicio del proceso constituyente es la traducción que hacen los partidos políticos con representación parlamentaria de inquietudes ciudadanas que no tenían que ver necesariamente con la elaboración de una nueva Carta Fundamental. Esto es muy importante tenerlo presente. Dicho eso, quisiera yo preguntarme junto a ustedes si el proceso constituyente en que Chile está embarcado por estos días, porque ya empezó la propaganda electoral oficialmente el 26 de agosto, tiene que ver con otros procesos constituyentes que se han visto en América Latina. Y la verdad es que la literatura da cuenta de que al menos hay dos factores que nosotros podríamos identificar como factores que coinciden con lo que ha sucedido en otros países de América Latina. Y esos dos factores que la literatura identifica tienen que ver, en primer lugar, con la crisis de un modelo que se llama el modelo liberal de conducción política, según el cual el Estado está al margen de la vida de las personas, el Estado es solamente un juez y gendarme y deja que las personas se regulen conforme a su leal saber y entender. La verdad es que decir que en Chile la Constitución de 1980 consagró un modelo liberal o neoliberal es también una exageración, porque la Constitución de 1980 tendió, y así lo constatan las fuentes de elaboración de la misma, tendió a equilibrar, por un lado, la libertad de las personas, la libertad de emprender, el libre despliegue individual, con la responsabilidad que el Estado iba a tener en forma subsidiaria frente a la suerte de aquellas personas que con sus propios medios no alcanzaran su pleno desarrollo. Por lo tanto, en Chile podríamos decir que esta causa propia del inicio de los procesos constituyentes en América Latina, atribuida al fracaso del modelo neoliberal, no es exactamente aplicable, puesto que la Constitución de 1980, pese a todo lo que se diga, y en la etapa de preguntas podemos aclararlo con ejemplos de sus normas, no consagró ningún tipo de modelo económico, ningún modelo que significara perentoriamente que el Estado debía estar al margen de la vida de las personas, que no debía fomentar la igualdad de oportunidades, sino que todo lo contrario. Ahora, la forma como se hayan aplicado las normas por los distintos gobiernos durante la vigencia de la Constitución del 80 es otra cosa. Pero las normas consagradas hoy día en la Constitución no permiten, a mi juicio, llegar a esa conclusión. La segunda causa de los procesos constituyentes en América Latina se atribuye a la crisis de las élites políticas. Y en realidad creo que no necesitaríamos ni ustedes ni yo aquí entrar a citar las encuestas, ¿verdad? Para darnos cuenta que hay una sensación que flota en el ambiente y que uno la nota, está presente en las conversaciones de día domingo con nuestras familias. Ahora que hemos estado en pandemia, tal vez hemos conversado más que antes con nuestros seres queridos sobre lo que pasa en nuestro país. Y si hay algo en lo que yo creo que todos coincidimos es que los movimientos que comienzan a desplegarse en Chile por parte de la sociedad civil, por distintos sectores, y estoy excluyendo aquí los movimientos violentos, me estoy refiriendo a los movimientos de protestas masivas de personas y sectores de la sociedad, son movimientos que reflejan fundamentalmente un rechazo a las élites políticas, un rechazo a la forma como nuestros representantes han intentado representar nuestros intereses. Dicho en otros términos, un rechazo a la forma como los presidentes de la República han guiado los gobiernos de espaldas
a lo que son las necesidades de las personas y también un rechazo ciertamente a la forma como nuestros representantes en el Congreso Nacional han tratado de traducir a través de leyes lo que son nuestras necesidades más urgentes. Esto es muy importante entender, porque si de alguna manera Chile está inserto en el mundo, no podemos pensar que lo que ha ocurrido aquí desde octubre del año pasado hasta el momento constituyente que estamos entrando no tenga que ver en absoluto con lo que ha ocurrido en el resto del entorno, en el resto del continente americano. Dicho eso, entonces, vamos a tratar de explicar a continuación qué significa este plebiscito del 25 de octubre, llamado plebiscito de entrada, y tratar de levantar algunos escenarios que podrían producirse a partir de aquello con los datos, con los factores objetivos que hoy día tenemos. En primer lugar, hoy día se ha anunciado por parte de las autoridades políticas que el estado de catástrofe, que es el estado de excepción que estamos viviendo como consecuencia del coronavirus, se va a extender hasta el 25 de septiembre. Queridas amigas, tuvimos un pequeño problema técnico, pero aquí volvimos. O puede haber sido a propósito también, para que ustedes pudieran pensar ya sobre lo que les he dicho, en qué medida lo que ocurre en Chile no puede ser desligado, no puede ser despegado de lo que ha sucedido en otros países de América Latina. Pero yo les estaba planteando la pregunta, ¿qué significa en el fondo este 25 de octubre? Teniendo claro que el origen de este proceso constituyente está verdaderamente en el acuerdo por la paz social y la nueva constitución suscrito por los partidos políticos con representación parlamentaria y donde los ciudadanos no hemos tenido mayormente parte, ahora se quiere iniciar un proceso constituyente donde los ciudadanos tengamos algo que decir y tengamos que decir lo fundamental respecto de lo planteado por los partidos políticos. Por eso es que esta comisión técnica, que surge a partir del acuerdo de los partidos políticos del 15 de noviembre del año pasado, propone una reforma constitucional en que el tema central va a ser decidir si vamos a una nueva constitución o si lo rechazamos. Pero lo que subyace a eso, lo que está detrás de eso, lo que dice el acuerdo por la paz y la democracia, es que ir a una nueva constitución, empezar a redactar una nueva constitución, es la única salida institucional posible para el estallido social, para la crisis que se vio a partir del 18 de octubre del año pasado en Chile. Y eso es algo que cada ciudadano, cada ciudadana tiene que llevarse muy claro a las urnas. Al momento en que marquemos en la cédula electoral si aprobamos o rechazamos, tenemos que estar pensando si creemos realmente que redactar una nueva constitución es verdaderamente la salida para los problemas críticos que se evidenciaron a partir del 18 de octubre. Problemas como la calidad de la educación, problemas como pensiones de vejez más dignas, problemas como una salud que permita también atención de calidad a todas las personas. Y entonces, si ese fuese la razón verdadera, si esa fuese la razón verdadera por la cual nosotros decidimos libre y voluntariamente que aceptamos ir a una nueva constitución, la pregunta lógica que uno tiene que hacerse es, ¿hay que remover íntegramente la constitución para dar una salida a esos problemas? ¿O bastaría haber promovido una reforma constitucional que mejorara el estándar de esos derechos sociales? Del derecho a la salud, del derecho a la educación, del derecho a la seguridad social. Claro, porque si llegamos a la conclusión que la nueva constitución debía ser la salida a la crisis institucional, generada a partir de los sucesos del 18 de octubre, tenemos que atender a lo que la ciudadanía estaba reclamando a partir del 18 de octubre. Y esas son las cosas que se reclamaban.
Yo por lo menos no vi ningún letrero en las calles, yo no sé si ustedes, que dijera, quiero un sistema de gobierno parlamentario en Chile, o quiero que se acabe el Tribunal Constitucional y que pase la acción de inaplicabilidad del Tribunal Constitucional a la Corte Suprema. No vimos ese tipo de pancartas, vimos necesidades ciudadanas puestas sobre la mesa. Por lo tanto, la pregunta frente al apruebo o rechazo tiene que llevar implícita o tiene que llevar implícito un cuestionamiento profundo acerca de si uno está convencido que, rehaciendo el texto completo, aquí lo tengo en pequeño, pero eso no significa que por eso sea menos importante. Es como meter este texto en una licuadora y empezar a batirlo y puede salir una cosa absolutamente distinta de la que tenemos. Y en ese sentido, frente a la primera cédula electoral, entonces apruebo o rechazo, el gran riesgo es que si uno llegara, por ejemplo, si cualquier persona votara rechazo porque no está convencida de que la solución a los problemas sociales que se evidenciaron en Chile, sobre todo a partir del 18 de octubre, pasara por hacer de nuevo completa la Constitución, sucede que el rechazo no tiene una consecuencia lógica con la segunda cédula electoral. Porque la segunda cédula electoral solo tiene una relación consecuencial con la opción apruebo. Porque solo si apruebo una nueva constitución tiene sentido que me pregunten si esa nueva constitución que yo quiero la va a ser una convención constituyente mixta o una convención constituyente propiamente tal. Pero si yo rechazo, ¿por qué tendría que pronunciarme en una segunda cédula electoral acerca del órgano que va a elaborar una nueva constitución si yo estuve por el rechazo? Por lo tanto, quiero plantear aquí que esta reforma constitucional ha omitido una tercera cédula electoral que habría sido muy importante, que es, por ejemplo, rechazo una nueva constitución o rechazo una nueva constitución, pero sí quiero cambios positivos a la que existe, o bien acepto una nueva constitución que mantenga los lineamientos esenciales de la identidad chilena que esta constitución consagra. De tal manera que esta alternativa que se nos presenta al electorado, un fardo tan cerrado, apruebo, rechazo, es una alternativa que nos fuerza, de alguna manera nos violenta, porque es una pregunta que está llena o rodeada de matices. Y donde, además, como he dicho, no hay una consecuencia lógica, entre votar rechazo y luego en una segunda cédula electoral pronunciarse por el órgano que elabora la nueva constitución. Ahora bien, vamos a suponer en un primer escenario, como por lo demás se ha anticipado por quienes realizan encuestas de opinión, que triunfa la opción apruebo. ¿Qué significa eso? Nadie lo ha dicho claramente. Yo he estado en varios foros personalmente con distinguidos profesores de Derecho Constitucional y se les ha preguntado a quienes están claramente por esa opción apruebo, ¿cómo se va a hacer la nueva Constitución? Por la Convención Constituyente. Se va a tomar verdaderamente una hoja como esta que está totalmente en blanco con un lápiz y vamos a escribir artículo primero lo que se consensúe por los 2/3 de 155 personas elegidas directamente por los ciudadanos en abril próximo. Y ese profesor muy distinguido, Javier Couso de la Universidad Diego Portales, contestó, no, claro, no es eso lo que se va a hacer. Lo que se va a hacer es como una revisión de la Constitución del 80. Entonces, vamos a partir revisando el artículo primero, las personas nacen libres, igual en dignidad y derecho. Y entonces, yo que era su copanelista en ese foro, le dije, ¿me puedes indicar en qué norma jurídica está indicada esa opción? ¿Esa forma de trabajo de la Convención Constituyente? No, me dijo, no está indicada en ninguna, pero habría que pensar que es la manera lógica. Pero no todos piensan de la misma manera, porque en Chile estamos viviendo hace tiempo un proceso de deconstrucción, un proceso de revisar profundamente las bases de nuestra propia cultura. Y entonces un reflejo de ello, por ejemplo, es que se dice que
tendríamos que definir a Chile como una nación pluriétnica o multicultural, tal como lo hace Bolivia o Ecuador, que son países que tienen prácticamente un 50% de presencia de pueblos originarios, mientras que nosotros tenemos un porcentaje mucho menor. Tenemos que copiar entonces exactamente el modelo que existe en países que tienen una cultura tan distinta a la nuestra. ¿Qué respuesta va a tener eso en una nueva constitución? Por lo tanto, la primera gran interrogante es esta de la hoja en blanco. Y la reforma constitucional promovida en diciembre nos dice que esta hoja no va a ser 100% en blanco, porque los convencionales constituyentes van a tener que respetar 4 cosas de las que existen actualmente. Primero, la forma republicana de gobierno. Bueno, eso da cierta tranquilidad de que a nadie se le va a ocurrir que en Chile haya una monarquía, por ejemplo, porque la república es lo opuesto a la monarquía. Segundo, que debe respetarse la forma democrática de gobierno. Pero ojo, la democracia, la verdadera democracia, significa que los acuerdos se adoptan por mayorías con respeto a los derechos de las minorías. Entonces, si hay que respetar la democracia, la pregunta lógica es ¿cómo se van a cautelar en la nueva constitución los derechos de las minorías? ¿O se va a imponer a rajatabla lo que la mayoría circunstancial imponga al resto de los chilenos? El tercer límite que dice la reforma constitucional que debe respetarse son las sentencias judiciales que ya están ejecutoriadas, es decir, que ya se dictaron, que gozan de cosa juzgada y sobre las cuales no cabe deducir ningún nuevo tipo de recurso. Y cuarto, los tratados internacionales suscritos por Chile vigentes. Todos los tratados no pueden ser removidos por la nueva constitución, aunque no sean tratados de derechos humanos, aunque sean tratados de libre comercio. La pregunta es, ¿qué pasa si en la convención constituyente por el quórum de los 2/3 se pasa a llevar de alguna manera esos límites? Y entonces quienes patrocinaron el acuerdo de los partidos políticos de noviembre del año pasado responden orgullosamente, bueno, para eso pusimos un mecanismo en la Constitución que consiste en que 5 ministros de la Corte Suprema elegidos por sorteo van a conocer de reclamos. Eso está muy bien, pero la propia Constitución dice hoy día que esos ministros de la Corte Suprema solo van a poder conocer reclamos de procedimiento de la Convención Constituyente, pero jamás se van a poder pronunciar sobre reclamos a la infracción de estos límites sustanciales. Por lo tanto, si se pasa a llevar la forma democrática de gobierno en la nueva Constitución o la forma republicana, no va a haber ningún órgano del Estado que pueda revisar el acuerdo de los 2/3 de la Convención Constituyente. Y eso naturalmente es muy delicado, porque en otras partes del mundo se le reserva siempre al Tribunal Constitucional o a la Corte Constitucional, según se llame, la posibilidad de revisar reformas constitucionales que puedan ser contrarias a lo que llamaríamos el alma de la Constitución, que son sus principios y que son sus valores. También se ha dicho que la Convención Constituyente va a tener una forma muy ordenada de actuar. Y a mi juicio, aquí es donde realmente sí hay una hoja en blanco, porque lo que dice actualmente la Constitución, que la Convención Constituyente se va a instalar un mes después de que elijamos los convencionales constituyentes. Como esto va a ser en abril del próximo año, junto con pronunciarnos respecto de la elección de alcaldes, consejeros comunales y consejeros regionales, es decir, 4 papeletas distintas al momento de votar, los convencionales constituyentes se van a constituir un mes después, en mayo del año 2021. La Constitución dice actualmente que si no tienen sede donde funcionar, van a funcionar en la sede del Congreso Nacional. Y ustedes se preguntarán, ¿pero cuáles son las reglas con arreglo a las cuales va a funcionar la Convención Constituyente? Todo eso queda entregado a un reglamento que debe ser elaborado por la propia Convención Constituyente. ¿Saben cuánto tiempo se demoraron en Bolivia, en la Asamblea Constituyente Boliviana, antes de dar origen a la Constitución del 2009, en determinar las reglas de funcionamiento de la Convención Constituyente? Se demoraron 3 años.
3 años. Y aquí la Convención Constituyente tiene un plazo máximo de funcionamiento de 1 año. 9 meses en principio, que se pueden extender 3 meses más, es decir, 1 año completo. Pero hay una gran interrogante acerca de cómo va a funcionar la Convención Constituyente. Y personalmente tengo el temor de que al existir un gran vacío en esta materia, al no saberse cómo se pueden adoptar los acuerdos, si se va a funcionar en comisiones o no, quién va a poner los puntos de discusión de cada día de debate, temo yo que ahí aquellos convencionales constituyentes que estén patrocinados o alentados por los partidos políticos van a tener una gran ventaja. Porque precisamente los partidos políticos son los que normalmente apoyan a los parlamentarios en el trabajo legislativo. Aunque no haya parlamentarios en la Convención Constituyente, los partidos políticos van a estar igualmente representados a través de los convencionales constituyentes. Y estos van a tener una ventaja porque van a tener un aparato partidario que los va a estar asesorando. Pero ¿quién va a asesorar a don Jorge Pérez, que es el almacenero de la esquina y que lo elegimos como convencional constituyente porque es una persona de buena fe, bien inspirada, que se preocupa por los demás, una persona solidaria que tiene buenas ideas sobre cómo podría ser este país? ¿Quién lo va a asesorar a él? Entonces, el funcionamiento de la Convención Constituyente hoy día está marcado por una gran interrogante, por un gran misterio, porque no se sabe cómo va a ser el reglamento de la Convención Constituyente. Por otro lado, quienes participaron en el acuerdo de los partidos políticos de noviembre pasado dicen que se preocuparon de consignar en la Constitución que los acuerdos de la Convención Constituyente debían ser adoptados por una mayoría de 2/3 de los convencionales constituyentes. Por lo tanto, si una materia solamente tiene 1/3, por ejemplo, vamos a suponer un tema delicado y que sabemos que divide a los chilenos. Vamos a suponer que una norma que diga la Constitución protege la vida desde el que está por nacer desde el momento de la concepción. Vamos a suponer que no hay acuerdo de 2/3 sobre esa norma porque hay personas que quieren a lo mejor que exista aborto libre en Chile y por lo tanto no se alcanzó el quórum de los 2/3. Y entonces se ha dicho en forma muy abierta y yo diría con demasiada tal vez irresponsabilidad, que todo lo que no quede regulado en la Constitución porque no alcanza el quórum de los 2/3 va a ser materia de ley. La pregunta es si esa respuesta supone entender realmente qué es una Constitución y qué es lo que debe figurar en una Constitución. Porque si ustedes me dicen que, por ejemplo, no alcanzó a tener el quórum de los 2/3, la forma como vamos a controlar la constitucionalidad de las leyes que salgan del Congreso Nacional, no se pudieron poner de acuerdo en este aspecto que es básico del Estado de Derecho, yo les voy a decir que eso no puede ser regulado únicamente por una ley, porque es una materia tan fundamental en lo que se llama la relojería del Estado de Derecho que tiene necesariamente que estar reflejado en una norma constitucional. Por lo tanto, lejos de ser regulado por una ley, lo que va a corresponder con esas materias de gran importancia sobre las cuales no se logre acuerdo y que sean materias propiamente constitucionales, es que el Congreso Nacional inicie la tramitación de reformas constitucionales en ejercicio del poder constituyente derivado, o sea, al margen de la Convención Constituyente y conforme a las reglas que siempre hemos tenido en Chile para reformar la Constitución. Por lo tanto, esto de la Constitución minimalista, por último se dice hay que aprobar aquello sobre lo que se logra consenso a través de los 2/3. La Constitución minimalista no es propia de la cultura latinoamericana. Y por una sencilla razón, queridas amigas, y es que en Latinoamérica nosotros somos hijos de una cultura distinta a la europea y creemos que las cosas se cumplen cuando están en la norma. Y por eso Colombia tiene una constitución desarrollada, Brasil tiene una constitución tremendamente desarrollada,
Ecuador y República Dominicana se han dado constituciones en los últimos años muy desarrolladas, con muchas normas. ¿Por qué? Porque a la ciudadanía le da garantía que algo esté en la Constitución consagrado, reconocido para que eso se cumpla. ¿Se fijan? Entonces no es tan fácil decir, bueno, sometamos al plebiscito de salida que se va a hacer en el año 2022 aquello que sea materia de 2/3 y todo lo que no se haya alcanzado por 1/3 sencillamente lo dejamos regulado a una ley que se apruebe por las mayorías circunstanciales presentes en el Congreso Nacional. Por lo tanto, yo quisiera dejar hasta aquí la intervención mía para responder sus preguntas con la siguiente reflexión. Lo más importante de cara al plebiscito el 25 de octubre es entender qué es una constitución. Una constitución es el pacto social fundamental que una sociedad se da para el presente y también para regir la vida de las futuras generaciones. Es una norma que tiene que tener cierta perpetuidad, pero tampoco debe ser lo suficientemente rígida para que no se pueda ir modificando conforme a las nuevas necesidades que se vayan presentando. Y entre esas nuevas necesidades, por solo poner un ejemplo, pareciera que la regulación de los derechos que se encuentran comprometidos en esta vía de comunicación en que estamos, la vía digital, a través de Internet, a través de las redes sociales, es un tema que debiera ser abordado en una reforma constitucional o en una nueva constitución. Pero en consecuencia entendamos que lo que aquí va a estar en juego son las reglas esenciales de la convivencia. ¿Cómo queremos que el poder se ejerza? ¿Cómo queremos que el poder esté limitado? ¿Y de qué manera queremos asegurar que esos derechos que no los crean las constituciones, sino que son emanación de lo que somos como personas, estén debidamente garantizados con recursos, con acciones que nosotros podamos interponer ante los órganos jurisdiccionales? Me voy a quedar por aquí y aquí tenemos una ayuda muy importante con las preguntas o con los comentarios que ustedes están haciendo para que los vayan transmitiendo. Entonces, ¿quieres? ¿No? Aquí me van a ir comentando cuáles son las preguntas o comentarios. Antes que nada, te quisiéramos agradecer por la excelente charla, muy explicativa, muy útil para adentrarnos a lo que es el derecho constitucional y aquellas cosas que realmente, aquellas inquietudes que se nos han planteado a todas frente a este proceso tan complejo y tan misterioso, dado que, como tú muy bien lo señalaste, carece de muchas regulaciones que nos hacen muy difícil entenderlo. Tú, que eres un abogado, has demostrado ciertas inquietudes frente al tema. Para el resto de nosotras, estas inquietudes son mucho mayores por no entender el proceso en sí. La primera pregunta que nos llegó es si tú crees que el Foro de Sao Paulo influyó en el proceso chileno que dio origen al Acuerdo de Paz Social y Democracia del Congreso. No sé exactamente a cuál foro se refiere la pregunta, entonces a lo mejor si me pudieras precisar cuál fue el motivo, porque yo conozco varios foros o reuniones de Sao Paulo, entonces no quiero equivocarme en cuáles tú estás pensando. Entonces podríamos pasar a otra pregunta mientras nuestra amiga nos precisa a qué reunión específica se está refiriendo. ¿Crees que el Congreso actuó presionado por las circunstancias existentes en el país y, en caso afirmativo, cree que faltó acuciosidad en la forma en que se llamó al plebiscito? Para ser honesta, yo creo que los representantes parlamentarios, es decir, los diputados y senadores, a quienes vimos hasta muy tarde, ese día 15 de noviembre del año 2019, suscribiendo, dándonos a conocer el acuerdo por la paz social y la nueva constitución y la necesidad de ir a una nueva constitución, yo diría que aprovecharon un clima de malestar ciudadano, un clima de inquietud ciudadana para revivir
para revivir un debate que había permanecido relegado solamente a ciertos sectores de nuestra sociedad. Y ese debate es el que tiene que ver con la ilegitimidad de origen de la Constitución de 1980. Yo quiero serle franca. Soy profesora de Derecho Constitucional hace 30 años y los constitucionalistas nos reunimos una vez al año en una universidad chilena en las distintas regiones del país. Yo les puedo decir que el debate de la ilegitimidad de la Constitución de 1980 duró solamente los primeros 8 o 9 años de su vigencia, mientras todavía estábamos en un régimen militar. Pero desde que se restituyó la democracia y desde que se realizaron múltiples reformas a la Constitución en democracia, ese tema ya no fue tema en las reuniones de especialistas de derecho constitucional, ni tampoco en las conversaciones de los días domingos de las familias chilenas. Nadie se puso a pensar ya cómo había nacido la Constitución del 80, porque esa carta original había terminado siendo algo bastante distinto a lo que hoy día nos rige. Por lo tanto, mi opinión frente a esa pregunta es que de ciertos sectores políticos aprovecharon la circunstancia de la crisis social evidenciada en el país a partir del día 18 de octubre para reinstalar o instalar un tema político, valórico, que tiene que ver con una determinada mirada a la sociedad que no a todos nos representa, ¿verdad? Y decidieron entonces que esa ilegitimidad de origen era causa suficiente para reemplazar completamente una constitución que el propio presidente Ricardo Lagos, cuando pronunció o cuando explicó la promulgación de la reforma constitucional del 2005, presentó como la nueva Constitución de Chile. Entonces, es como quitarle hasta el piso, encuentro yo, al presidente Ricardo Lagos, que cuando lo han entrevistado en estos últimos tiempos se ha visto complicado, no sabe qué decir, porque en realidad su propio sector le quitó piso a lo que él mismo dijo en agosto del año 2005. Muchas gracias. Además de las causas citadas por usted respecto de la inquietud de la gente para octubre, ¿estima usted que a la Constitución le faltaron mecanismos de control para evitar aquellos abusos que también fueron explicitados en el estallido social, como por ejemplo el tema de los pollos, etcétera? Y si esos mecanismos de control no se hubieran podido ser implementados por ley también, y no hubiera sido necesario modificar la Constitución, porque en el ambiente también había un reclamo de cierta inequidad de algunos mecanismos económicos. Yo quiero contestar esa pregunta con un ejemplo de la Constitución, ¿verdad? No se asusten porque no voy a hacer una clase de derecho constitucional aquí. La Constitución dice hoy día que se protege el derecho a la protección o se asegura el derecho a la protección de la salud, que el Estado protege el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y de rehabilitación del individuo, o sea, el Estado responsable de que nadie se muera, digamos, en Chile por no recibir atención adecuada, ya sea desde el punto de vista de la medicina preventiva, curativa o rehabilitadora. Y al final dice, esta norma, que es el artículo 19, número 9, cada persona tendrá el derecho a elegir el sistema de salud al que desea acogerse, sea este estatal o privado. Analicemos el problema. No es que la Constitución de 1980 no haya regulado el derecho a la protección de la salud. Por el contrario, estableció un sistema en virtud del cual si el Estado no era capaz de brindar una salud adecuada y uniforme para todos, podía ser ayudado por los particulares que establecieran clínicas y SAPRES para financiarnos las prestaciones de salud. Ahora bien, el problema es que cuando uno elige, si ustedes lo piensan bien, tiene que elegir entre alternativas que sean equivalentes. Y lo que ha pasado en Chile es que el legislador
por la iniciativa del Estado o por la falta de iniciativa, más bien de los órganos colegisladores, no se ha preocupado históricamente de que la salud pública esté al nivel de la salud privada. Y por eso es que el que accede a la clínica alemana, por ejemplo a la de Temuco, para las personas que puedan estar allá, o a la clínica Las Condes, aquí en Santiago, tiene derecho a una excelente salud. En cambio, quien se opera en el Hospital San José tiene que llevar su gasa, tiene que llevar su alcohol y tiene que llevar hasta las tijeras, eventualmente. Entonces, el problema no es que la Constitución no haya consagrado el derecho a la salud. El problema ha sido que el legislador no ha diseñado los mecanismos y no ha diseñado las prioridades presupuestarias necesarias para que el sistema público de salud, estoy hablando de FONASA, pudiera colocarse a un nivel equivalente, para que uno libre y voluntariamente pudiera elegir entre dos alternativas relativamente iguales. Porque si a mí me dicen que yo puedo elegir entre FONASA y la clínica alemana y son más o menos similares y tengo hospitales públicos bien equipados, probablemente mi plan de salud no va a estar con la clínica alemana, sino que va a estar en el sistema público, donde por lo demás están los grandes formadores en nuestro país tradicionalmente de las facultades de medicina. Ustedes saben que los grandes médicos, los grandes profesores son los que forman en los hospitales públicos, no en las clínicas privadas. Y cuando el Tribunal Constitucional el año 2010 declaró inconstitucional 4 normas de la ley de ISAPRE que permitían a las ISAPRES discriminarnos, especialmente a las mujeres, porque si uno cumplía 60 años y era mujer, le elevaban el precio de su plan de salud más que lo que le elevaban a un hombre de la misma edad. Y entonces el Tribunal Constitucional, del cual yo orgullosamente formaba parte en ese momento, dijimos esto es inconstitucional y exhortamos al legislador a dictar una nueva ley de ISAPRE donde la fijación de los precios de los planes de salud por las ISAPRE no se aprovechara de la situación más desvalorada que tiene el cotizante frente a la institución de salud previsional. ¿Y saben lo que ha ocurrido con esa ley? Nada. La sentencia a la que me estoy refiriendo es del 2010. Hemos pasado 10 años en que el legislador no ha sido capaz de reemplazar la ley de ISAPRE. Y por eso es que existe una judicialización del tema del alza de los precios de salud impresionante en las cortes. A lo mejor muchos de ustedes han tenido que contratar un abogado e ir a la Corte de Apelaciones porque le subieron arbitrariamente al doble, a lo mejor, el precio de su plan de salud. ¿Y por qué los jueces han tenido que entrar a remediar esta situación injusta? Porque el legislador no ha hecho lo que tiene que hacer. Entonces, lo que quiero decir en buenas cuentas, que el problema no es un problema de diseño de la Constitución. No es que esas demandas que escuchamos a partir del 18 de octubre no estén reflejadas en derechos constitucionales en esta Carta Fundamental. El problema es cómo el legislador no ha adoptado las medidas adecuadas, inclusive las medidas de fiscalización a las FP, a las ISAPRE o a quien sea, a las sociedades anónimas, para que no se produzcan abusos. Pero para eso no necesitaríamos haber dicho, metamos la actual Constitución en una licuadora, a ver qué nos sale producto de ese proceso. Muchas gracias. Ahí estamos, entonces. No hay más preguntas, ¿cierto? Entonces, Marisol, quédate, por favor, porque nos vamos a despedir de todas estas señoras que están ahí con nosotros. Y bueno, le agradecemos, pero infinitamente a Marisol por habernos dado esta charla tan interesante. Y las dudas, me imagino que ya quedaron claras. Y deben haber muchas más que a lo mejor aquí no se escribieron. Pero vamos a seguir en contacto y en cualquier momento vamos a seguir informando de lo que se vaya presentando o de lo que la gente necesite saber. Así que buenas noches, cariños para todos.